Hola, ¿quieres que te cuente un secreto para que tardes mucho menos tiempo en hacer tus análisis musicales? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta las fórmulas de los compositores para enmarcar la música, es decir, para estructurarla. Se llama cadencias. Pero quiero hacerte una observación. Una cadencia no es una relación entre dos acordes contiguos. Una cadencia es un proceso que se sitúa para delimitar las partes. Mira, en este gráfico te quiero enseñar cómo es este proceso de funcionamiento de lo que llamamos cadencias. Tenemos tres elementos básicos, aunque podríamos extendernos un poco más, pero para lo que yo quiero que hagas tú ahora, me vale con esto. En este gráfico, ves, nosotros tenemos utilización de música y nos vamos a fijar solamente en lo que hace el bajo. No nos vamos a dedicar a hacer el análisis de las partes superiores, porque ahí nos va a despistar bastante del objetivo que es delimitar las partes. Estamos hablando de que lo que queremos ahora es, en una fórmula rápida, hacer la división estructural de nuestra obra para luego poder centrarnos más en los detalles. Entonces, mi consejo es que observes estas tres fórmulas. La primera es la más básica, suele ser una nota que va en el bajo después de haber ido por grados, a veces conjuntos, otras veces disjuntos, hace un salto definitivo de cuarta o quinta, que luego incluso puede tener aquí confirmación. Por ejemplo, ves sol, do, y aquí hace do, sol, do, es decir, confirma. En este caso sería una tónica de do. Por lo tanto, sería dominante tónica y su confirmación de que este acorde es el de tónica, do, sol, do. La segunda fórmula que nos va a permitir identificar esa frase o ese fragmento es un movimiento, como tenemos aquí, ves, en esta flecha rosa, un movimiento de segunda que suele ser sucedido por una cuarta o una quinta. Ahí lo tenemos marcado en nuestra flecha, aquí ves, en azul. Puede ser cuarta arriba o quinta abajo. Y por último, la tercera, aquí tenemos la flecha rosa, nos indica también este grado conjunto, normalmente suele ser subdominante, dominante, y luego hay un salto de octava muy característico, que te lo represento aquí en verde, que sigue con cuarta o quinta, y ahí concluye. Repasamos. A veces es un salto de cuarta o quinta, puede ser confirmación o no. Después tenemos la presencia de un salto de segunda, ahí te lo indico con la flecha rosa, y después tenemos, a continuación, tendríamos un salto de cuarta o quinta que concluye el tramo. La tercera fórmula es este grado conjunto, que luego es seguido por una octava y cuarta o quinta. Y ahora me gustaría que viéramos estos ejemplos aplicados a una música concreta. En el día de hoy te voy a presentar esto aplicado a un minueto de Bach, en este caso el minueto en sol mayor de Johann Sebastian Bach. Fíjate bien cómo el bajo, aquí vamos siguiendo el bajo y va haciendo grados conjuntos. Efectivamente, vamos así rápidamente. Aquí tendríamos un salto, como puedes ver, sol, re, ¿sí? Sol confirma el acorde y sol, re, vuelve aquí. Y ahora efectivamente aquí aquí tenemos para la música. Para un poquito y ahora empieza la siguiente frase. Como ves, el bajo va por grados conjuntos y con pequeños saltos de tercera hasta
este punto en el que veremos que hace do, re y salto de octava para hacer un salto de cuarta. Por lo tanto, las divisiones las hemos encontrado siguiendo esa fórmula que te acabo de decir. ¿Ves? Aquí sería la tercera fórmula, do, re, re, sol. Seguiremos haciendo la segunda mitad de este minueto y tenemos la misma explicación. Vemos que el bajo aquí hace un salto de cuarta, mi la, seguido de una octava. Por lo tanto, ahí ya tendríamos otra división. Vemos que a partir de aquí hay un grado conjunto o grados disjuntos y para acabar haciendo en este punto, como vemos, la re, re, la, re, re. Por lo tanto, ahí tendríamos otra división importante. A partir de aquí vemos que efectivamente hay grados conjuntos, sol, re, si, la, sol, re. Salto, en este caso, de quinta. Una pequeña parada y concluimos haciendo el análisis del bajo. Vemos que efectivamente aquí hacemos re, sol y confirmación. Re, sol, salto de cuarta. Vamos a ver el ejemplo de los tres casos que hemos dicho en un minueto también de Mozart. Minuet de Mozart, el mismo procedimiento. Vemos que aquí hay terceras, grados conjuntos, y en este punto vemos segunda y salto de octava con cuarta y confirmación de fa, do, fa. Primera parada, continúa, do, do, y ahora aquí vemos que el salto es fa, do con confirmación de do. La segunda parada. Esta sería de semifrase y esta sería ya de la primera frase. A continuación podemos observar el desarrollo final de esta pieza. Vemos que efectivamente aquí tenemos otra vez segunda, salto de octava, confirmación de sol, do, re, re, sol. Por lo tanto, una parada de semifrase. Aquí tenemos grados conjuntas, si, do, do, fa, otra parte, parada, esto a modo de progresión, confirmación de fa, y ahora se dirige hacia el punto final, si, do, salto de octava y cadencia rota para concluir, como veis, si, do, do, fa, do, fa. Esto sería todos los elementos que hemos observado en la explicación. Aquí los tenemos aplicados tanto por Juan Sebastián Bach como por Mozart. Así, usando este truco, podemos identificar fácilmente las secciones de las obras de los grandes maestros, especialmente en el barroco, el clasicismo y en el romanticismo. Espero que te haya gustado. Ya sabes, si te ha gustado, dame al like. Ponme también todos los comentarios que consideres o preguntas que te sugieran todos estos temas. Suscríbete al canal porque te estaré contando muchos más ejemplos y muchos más trucos para que puedas seguir analizando y puedas seguir componiendo. Pero sobre todo, piensa que lo importante es que la música está en ti, solo tienes que descubrirla. Hasta pronto, un abrazo.